Imagina la historia de un grupo de aves que tienen una lanza por pico y que tienen a las nubes por vestido. Imagínate la historia de las garzas. Hola, bueno, el día de hoy finalmente, después de mucho tiempo, toca hacer otro de esos videos que son un compendio de una familia de aves, y en este caso la familia elegida ha sido la familia Ardeidae o la familia de las aves conocidas comúnmente como garzas. Así que vamos a ello. Antes que nada, recordarles que este video fue elegido por los Patreons del canal, y si ustedes quieren apoyar más íntegramente a este proyecto emplumado y tener también poder de decisión sobre los temas que vamos a ir tocando a lo largo del tiempo, pueden unirse al Patreon en el link que les dejo en la descripción, porque pues ya vamos formando una comunidad un poco más grande, y eso me alegra mucho. También si quieren apoyar al canal comprando la mercancía que ya tenemos, que va a estar apareciendo por aquí, tazas, playeras y pines, pueden ir a la página de Facebook de Crónicas del Chiviscoyo y hacer sus pedidos. Y bueno, ahora sí, después de este necesario comercial, comencemos. Seguramente si alguna vez has puesto atención cuando vas paseando a orillas de un lago, de un río o en las orillas del mar, habrás notado que hay unos pájaros muy zancones con unas patas muy largas que en general son blancos y que andan siempre por ahí cazando alrededor del agua, buscando pececitos y otros bichos pequeños. Y seguramente alguien te habrá dicho que esos pájaros blancos son garzas. Pero resulta que no todas las garzas son blancas ni todas cazan pececitos. Y ahorita les contaré la historia de toda esa familia y lo diversa que es. La garza más antigua de la que se tiene registro aparece en el Oligoceno, hace unos 33 millones de años aproximadamente. Ese es el primer registro fósil que tenemos de algo que podemos considerar indudablemente una garza. La evidencia sugiere que las garzas, la familia Ardeidae, y los íbices, la familia Treskiornithidae, un nombre muy raro, están emparentados, comparten un ancestro en común, y ambos grupos están dentro del gran orden de los pelecaniformes, donde están los pelícanos y los picozapatos africanos increíbles. Actualmente se reconoce la existencia de 68 especies de garzas divididas en 18 géneros. Y aunque no les voy a presentar a todas las especies de garzas, sí les voy a presentar a todos los géneros de garzas que existen. Tenemos, por ejemplo, a Botaurus, los abetoros, con 4 especies. Tenemos el género Zebrilus, que es la garza cebra, que es una cosa increíble del Amazonas, que tiene una sola especie. Tenemos a Ixobricus, los abetorillos, unas garzas muy pequeñas también, con 10 especies. El género Tigrisoma, las garzas tigre del continente americano, que tienen 3 especies. El género Sonerodius, con una sola especie, que es la garza tigre de Nueva Guinea. El género Tigriornis, que es la garza tigre africana. El género Ardea, donde entran los garzones y las garzas más grandes, que tiene 12 especies. El género Egreta, que tiene a las garzas medianas, esas blanquitas que casi siempre vemos en los estanques, y también tiene 12 especies. Tenemos a la única y a la poderosísima Bubulcus ibis como representante único del género Bubulcus. Tenemos también a las garcillas cangrejeras del género Ardeola. Tenemos a las pequeñísimas y con cuello súper largo y estirable garzas del género Butorides con 2 especies. También tenemos al único e incomparable género Agamia, donde solamente hay una especie que es Agamia agami. Tenemos a Sirigma, la garza silbadora, de la cual solamente hay una especie, Sirigma silvatrix. También tenemos un solo representante del género Pilerodius. Tenemos al género Nycticorax, un género de garzas nocturnas, de las cuales hay 5 especies, pero solamente 2 sobreviven hasta nuestros días. Tenemos otro género de garzas nocturnas que se llama Nyctanassa, con 2 especies reconocidas y una sola que ha llegado hasta nuestros días. Tenemos también un género un poco menos conocido de garzas nocturnas que se llama Gorsacius, que son 4 especies de garzas nocturnas que viven en África y Asia. Y finalmente el género Cochlearius, que contiene a la única y rarísima garza cucharón.
Dentro de la familia se reconocen 4 grandes linajes, es decir, 4 grandes grupos que siguieron una historia evolutiva más o menos en común. Por un lado tenemos a la extrañísima garza cucharón, por otro lado tenemos también a la extrañísima garza cebra, tenemos también el linaje de las garzas tigre y finalmente el grupo más diverso, que es el de las garzas típicas, incluyendo a los avetoros y a las garzas nocturnas. Aunque en realidad poco se ha estudiado a profundidad de la taxonomía y sistemática de la familia Ardeidae y tal vez nos sorprendan con cambios en el futuro, seguramente. Así que aquello que nosotros vemos como 2 o 3 avecitas blancas muy graciosas que andan alrededor de los lagos y los estanques es en realidad la punta del iceberg de una gran diversidad de aves que se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártica. Y todas estas especies a lo largo de su historia evolutiva han generado características específicas en muchos casos para adaptarse a entornos particulares. Por ejemplo, la diminuta y misteriosa garza cebra del Amazonas, que es pequeñísima y depende de los arroyos y las zonas inundables de la gran selva amazónica, en donde se la pasa cazando pequeños insectos y pequeños peces entre las ramas de la vegetación inundable. Es una cosa increíble. Probablemente es la garza que más quiero ver del mundo. Mientras que por otro lado tenemos a la garza rojiza, Egretta rufescens, que es un habitante de las zonas abiertas de los estuarios salinos y los manglares, y en vez de cazar quieta y sigilosamente metida en la vegetación como la garza cebra, se pone a bailar para espantar a los peces y cazar de una manera muy extraña, pero también muy interesante. O finalmente la garza ganadera, que no necesita ni agua, ni ríos, ni manglares y se la pasa ahí en los pastizales siguiendo a las vacas y atrapando a los bichitos que espanta el ganado. Y bueno, a pesar de todas estas diferencias, hay que tener en cuenta de que todas las garzas son depredadoras. Y en algunos casos son depredadoras muy eficientes. En general, el sistema de cacería de todas las garzas, con excepción de la garza cucharón, de la cual ya hablaremos, es básicamente el mismo. Las garzas ubican a su presa con la vista y la capturan con un rápido movimiento de la cabeza. De hecho, la anatomía de las garzas está perfectamente adaptada a este estilo de cacería. Resulta que la sexta vértebra cervical, la del cuello, de todas las especies de garza está modificada y está adaptada para doblarse hacia atrás, dándole a las garzas precisamente este cuello tan típico en forma de S que tienen y permitiéndoles contraer el cuello y lanzarlo como si fuera un arpón. Hay especies como las garzas nocturnas que tienen picos más robustos y gruesos que no necesariamente arponean a su presa, sino que usan su pico como pinza y se lanzan rápidamente y atrapan al pez o al bichito que se están comiendo y ya luego se lo tragan. Mientras que especies más grandes como las garzas del género Ardea usan su pico largo y puntiagudo directamente como un arpón. Se lanzan, avientan la cabeza contra el pez o contra lo que sea y literalmente lo clavan en el pico y ya luego se lo comen. También tienen una multitud de técnicas de pesca. Algunas especies, como los avetoros, por ejemplo, se quedan muy quietos dentro de la vegetación esperando que pase una presa y la atrapan. Otras especies, como la garza tricolor o la garza rojiza, persiguen activamente a sus presas en los estuarios y en las zonas con vegetación un poco más abierta. Ahora bien, si tú has salido a pajarear o has visitado por ejemplo, algún manglar, alguna zona con abundante agua, con abundantes humedales, donde hay muchas garzas, habrás notado seguramente que hay una gran diversidad de estas especies en un área muy pequeña. Por ejemplo, si visitamos los manglares de El Castaño en Chiapas, un saludo para los amigos del Castaño, vamos a encontrar que dentro de esa galería de raíces y árboles gigantes que crecen como columnas, tenemos a las garzas tigres sigilosas que andan metidas en la vegetación, tenemos descansando en lo alto a las garzas nocturnas, tenemos en la orilla del manglar a las garzas grandes del género Ardea y metidas por aquí y por allá tenemos especies como las
las pequeñísimas garzas verdes, las butórides, o tenemos a las egretas, y tenemos también a la especialidad del sitio, a la garza agami, y de pronto nos damos cuenta que hay una diversidad enorme de garzas, de especies que buscan peces en una misma zona, en una misma región muy pequeña. Y tal vez después de observar esta increíble diversidad puede surgirnos la duda: si todas estas garzas cazan peces, ¿cómo es posible que estén conviviendo aquí juntas? Y es que uno de repente piensa que si varias especies están buscando un mismo recurso, en este caso la comida, que son peces y seres acuáticos, entonces tal vez estarían enfrentando a un escenario de competencia en donde todas van persiguiendo el mismo pez y puede que unas lo agarren antes que otras. Y es que resulta que las garzas son un ejemplo de lo que puede ocurrir en la naturaleza cuando varias especies van tras un mismo recurso, y es la especialización. Podríamos decir a muy grandes rasgos que esto implica que un grupo de especies, como las garzas, se han adaptado a explotar de diferentes maneras un mismo recurso. Por ejemplo, la pequeña y diminuta garcita verde se alimenta de peces pequeños, acordes a su tamaño, y a veces incluso de invertebrados acuáticos. Mientras que por otro lado, el enorme garzón cenizo también se alimenta de peces, pero se alimenta de peces muchísimo más grandes, a veces casi de la mitad del tamaño de la misma garza verde. De este modo, aunque ambas especies están buscando comida dentro de una misma área, sus objetivos no son los mismos. Hay una división por tamaño de la presa y entonces no hay una competencia fuerte entre estas dos especies. Y lo mismo funciona si añadimos a la ecuación, por ejemplo, a la garza agami, que es una garza más o menos grande, pero con un pico muy largo y delgado, que se especializa en atrapar peces pequeños, así como la garcita verde, pero en áreas específicas, en sitios con mucha vegetación acuática a las cuales las garzas pequeñas no pueden acceder, y tampoco las garzas grandes porque tienen un pico más robusto que no les permite atrapar los pececitos que están ahí adentro. Así, los distintos tamaños de presa, las distintas estrategias de caza y los sitios preferidos por las distintas especies permiten que exploten un rango específico del mismo recurso sin competir fuertemente entre ellas, y puedan, digámoslo así, convivir más o menos pacíficamente en una misma área. Incluso la hora del día es relevante porque tenemos a los grupos de garzas nocturnas que, como dice su nombre, una vez que el sol se pone y las garzas blancas, tricolores y verdes se van a dormir y a descansar a sus colonias, es cuando estas garzas más pequeñas, más robustas y mucho más adaptadas a la vida en la noche, con unos ojos grandotes, pues comienzan a salir de sus escondites, comienzan a salir de sus dormideros y buscan sus presas. Y así, sin la competencia de otras especies más grandes y sin la abundancia de individuos que suele haber durante el día, las garzas nocturnas pescan tranquilamente en donde en la mañana, por ejemplo, está lleno de garzas blancas y ellas no podrían tener oportunidad alguna de estar comiendo por ahí. E incluso dentro de las garzas nocturnas tenemos diferencias importantes. Por ejemplo, la garza cucharón, que tiene un sistema de cacería que es completamente distinto al de las otras garzas que ya les conté que detectan a sus presas mediante la vista. No, la garza cucharón mete su pico grande, que parece un cucharón, en el agua, y va caminando con el pico medio sumergido, y cuando detecta algo, lo atrapa y se lo come. Es una manera completamente diferente de explotar un mismo recurso también, y eso también es increíble. Ahora bien, tenemos que aclarar que estas barreras ecológicas de competencia y demás son sumamente flexibles y no necesariamente siempre va a ser así. Por ejemplo, si hay eventos donde la comida es súper abundante, por ejemplo, que lleguen peces a desovar, que haya una sobreabundancia de peces en algún sitio por su ciclo reproductivo, de repente estas barreras se vuelven muy delgadas y muy maleables.
y puedes encontrar muchas especies de garzas y muchos individuos de garza aprovechando este recurso que es súper abundante y pues hay para todos, ¿no? Suele ocurrir en distintos lugares y en distintas fechas del año. Si alguna vez te ha tocado ver este espectáculo de garzas pescando y de otras aves también que se unen al festín, cuéntamelo en los comentarios, que es algo sumamente increíble de ver y de presenciar. Y bueno, antes de pasar a otros temas que ya no tengan que ver con comida, porque ya me está dando hambre de comerme un pescadito frito, hay que hablar de lo inteligentes que son las garzas. Porque las garzas son uno de los pocos animales, y en particular una de las pocas aves, que usan herramientas